Bueno, mi nombre es Federico Araya y en este video vamos a continuar con la sección 5.3, ¿sí? Vamos a ver la función de costos cuando estos costos varían con el nivel de producción, ¿sí? En particular vamos a analizar cómo modelar la forma en que los costos de una empresa dependen de sus economías de escala, ¿sí? En el video anterior veíamos que las empresas grandes cuentan con ventajas de costos porque se encuentran en una mejor posición para negociar frente a sus proveedores y que además también tienen ventajas tecnológicas porque producir a gran escala suele salir más barato, digamos, que producir en pequeña escala. También vimos en el ejemplo anterior, en el video pasado, que la función de costos de los cereales que asumíamos, ¿sí? Era 2 por Q, es decir, cada kilo de cereal era de 2 pesos y siempre era el mismo, ¿sí? Es decir, si yo producía 1 kilo, el costo era de 2. Si producía 2 kilos, el costo era de 4. Si producía 500 kilos, el costo era de 1000, ¿sí? Entonces, esta función era siempre la misma, independientemente, ¿sí?, de la cantidad que eligiéramos producir. La función de costos, ¿sí?, totales era 2 por Q. ¿Ah? Por lo tanto, en este caso, la escala de producción, ¿sí?, viene dada por la demanda, ¿sí? En esta sección analizaremos qué ocurre cuando los costos varían con el nivel de producción. Entonces, vamos a considerar una empresa que produce autos exclusivos, es decir, produce un bien diferenciado. ¿Qué quiere decir esto, un bien diferenciado? Que produce autos que otras empresas también, que otras empresas no producen. Es decir, esta empresa que estamos considerando lo que hace es producir autos exclusivos, ¿sí? Por lo tanto, como parte de los costos, imagínense que vamos a tener grandes instalaciones para la fundición, la soldadura, el montaje, ¿sí? O sea, vamos a tener costos, ¿sí?, referidos a la infraestructura de producción. Después vamos a tener costos asociados a la materia prima, a los insumos y los componentes de un automóvil, ¿sí? Y después vamos a tener costos asociados a la mano de obra, ¿sí? Costos asociados a la contratación de trabajadores que van a desempeñar sus tareas en distintas áreas de la empresa. Por ejemplo, pueden desempeñar tareas operativas, pueden desempeñar tareas administrativas, habrá otros trabajadores que desempeñen tareas de marketing, tareas de ventas, etc. ¿Sí? Y también como parte de los costos de la empresa, debemos de considerar, ¿sí?, que en realidad los dueños o los accionistas de la empresa no estarían dispuestos a invertir su capital si pudieran hacer un mejor uso de su dinero invirtiéndolo en otra rama de actividad, ¿sí? Esto, digamos, ¿sí?, es lo que se conoce como el costo de oportunidad del capital, ¿sí?, que es lo que podrían obtener los accionistas de la empresa, ¿sí?, por invertir su dinero en otra rama productiva. Recuerden que en economía es importante, digamos, el concepto de costo de oportunidad, que lo vimos al comienzo de la asignatura, ¿sí?, como aquello, digamos, que me pierdo de ganar por hacer A y no hacer B. En este caso sería como lo que podrían obtener los capitalistas, ¿sí?, por invertir el dinero que lo están invirtiendo en la empresa de autoexclusivos, ¿sí?, lo que pierden por no invertirlo en otra rama de actividad. Entonces, eso también forma parte de los costos económicos de la empresa. Bien, en este gráfico, ¿sí?, ¿sí? Tenemos dos paneles. El panel superior, ¿sí?, lo que me muestra es lo que se llama la gráfica o función de costos totales, ¿ok? Entonces, mientras más autos produzca, ¿sí?, mayor va a ser el costo total, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, algún tipo de costos, ¿sí?, no van a depender del número de autos que yo produzca, ¿sí? Un ejemplo típico de esto es el alquiler de la fábrica, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un costo asociado al alquiler y ese costo es independiente de si yo produzco un auto o produzco 100 autos, o sea, el alquiler, ¿sí?, es independiente de la cantidad de autos que yo produzco.
A este tipo de costos le vamos a llamar costos fijos, ¿sí? Es decir, son costos que no dependen, ¿sí?, del nivel de producción. Fíjense que el punto F, ¿sí?, lo que me está indicando es que yo tengo estos costos fijos asociados, por ejemplo, al alquiler de la fábrica. Cuando produzco, ¿sí?, 0 autos, tengo, ¿sí?, este costo fijo, ¿sí?, que son, supongamos, 60.000 pesos. ¿De acuerdo? Es decir, si vendo 0 autos, igual voy a tener ese costo, ¿sí?, por el alquiler, que son 60.000 pesos. En el punto A, ¿sí?, en el punto A, se producen 20 autos, ¿de acuerdo? Y supongamos que para ello, ¿sí?, se precisan, digamos, se van a precisar, digamos, trabajadores, materia prima, etcétera, ¿de acuerdo? Y entonces la producción de 20 autos, ¿sí?, me lleva a un costo total de 80.000, ¿de acuerdo? Si quiero producir 40 autos, el costo total será mayor, porque voy a necesitar más trabajadores, voy a necesitar más materia prima, mayores insumos, etc. ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. En el panel de abajo, lo que tenemos graficado, ¿sí?, son los costos medios, ¿sí? Fíjense que, ¿qué son los costos medios? El costo medio es el costo promedio por unidad, ¿sí? Básicamente lo que tratamos de identificar es, bueno, cuánto me sale de costo, ¿sí?, en promedio, ¿sí?, cada unidad producida, ¿sí? Por ejemplo, para Q igual 20, ¿sí?, los costos medios van a ser 4.000. ¿De dónde sale ese 4.000? Sale de dividir, ¿sí?, el costo total de 80.000 entre 20 autos. Es decir, yo puedo decir que cada auto en promedio me cuesta 4.000 pesos, ¿sí? No puedo identificar si el auto 1, ¿sí?, me costó los 80.000 y el resto de los autos, el resto de los 19 autos me costó 0, ¿sí? Yo por ahora no puedo diferenciar. Lo que sí puedo saber es que en promedio, digamos, cada auto me cuesta 4.000 pesos, ¿de acuerdo? Para Q igual 40, ¿sí? Para Q igual 40, lo que vamos a tener es un descenso de los costos medios. Si ustedes se fijan en el punto B, ¿sí?, en el punto B, la empresa, digamos, produce 40 autos y el costo medio es 3.400, ¿sí? ¿De dónde sale ese 3.400? Bueno, recuerden que producir 40 autos se asocia a un costo de 136.000, ¿sí?, que está por acá arriba. 136.000 dividido 40, ¿sí?, me da 3.400, ¿sí? Por lo tanto, lo que puedo decir de eso es que en promedio cada auto, ¿sí?, me sale 3.400. ¿De acuerdo? Y fíjense que en el punto D, ¿sí?, cuando produzco 60 autos, ¿sí?, cuando produzco 60 autos, los costos medios son 3.600, ¿ok? Son 3.600. ¿De acuerdo? Nuevamente, o sea, este 3.600 sale a hacer la división de lo que serían los costos totales, dividido la cantidad de autos producidos. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vemos acá, ¿sí?, en el gráfico de abajo, es que los costos medios tienen una forma, digamos, una especie de forma de U, ¿sí? Es decir, comienzan en niveles altos, por ejemplo, ¿sí?, por acá, por encima de 4.000, comienzan a bajar hasta 3.400, ¿sí?, comienzan a bajar hasta 3.400, y luego, o sea, luego del mínimo en B, vuelven, digamos, a subir, ¿sí? Fíjense que, por ejemplo, en el punto D los costos medios son 3.600, en el punto B eran 3.400, acá estoy produciendo 60 y acá 40. Acá puedo decir que en promedio 40 autos me sale cada uno 3.400, y acá puedo decir que en promedio,
¿sí? De los 60 autos, cada uno me salió 3.600. Entonces, piensen un poquito, digamos, por qué, ¿sí? ¿Por qué podría pasar, digamos, o a qué podría deberse esta curva, ¿sí? De costos medios con forma, digamos, de U. Ahora, ¿sí? Vamos a ver otra función de costos relevantes que son, digamos, los costos marginales, ¿ok? Vamos a definir al costo marginal como el costo adicional de producir un auto más, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, en el capítulo 3 veíamos que el producto marginal es el producto adicional que se logra cuando se incrementa el insumo en una unidad, ¿sí? Lo cual correspondía, digamos, a la pendiente de la función de producción, ¿sí? Lo que nos muestra el gráfico de la izquierda, digamos, es que la pendiente, ¿sí? De la función de costos totales corresponde al costo marginal, ¿sí? Por ejemplo, en el punto A, la empresa produce 20 autos, ¿sí? Como ya veíamos, el costo total de producir 20 autos se corresponde a 80.000 pesos. Y el costo medio se corresponde, ¿sí? Está por acá, ¿sí? El costo medio se corresponde a 4.000 pesos. El costo marginal, ¿sí? Va a ser el costo de incrementar la producción de 20 autos a 21 autos, ¿sí? Esto incrementaría, o sea, esta decisión, si la empresa toma esta decisión de pasar del auto 20 al auto 21, esto incrementaría el costo total, ¿sí? En una magnitud de 2.200, ¿sí? Es decir, el costo total de producir 21, o sea, si nos ubicamos, si nos movemos un poquito hacia la derecha y vamos para acá arriba, el costo total de producir 21 sería 82.200, ¿sí? Entonces, si hacemos la diferencia entre 82.200 y 80.000, vemos que los costos se incrementaron en 2.200. En el punto D, ¿sí? En el punto D, donde la producción, ¿sí? Alcanza los 60 autos, ¿sí? Los costos medios son 4.600, ¿sí? Pero fíjense que en ese punto la función de costos es mucho más empinada que lo que era en el punto A. En el punto A la función de costos es mucho más plana y en el punto D es mucho más empinada, ¿sí? Entonces fíjense que el costo en realidad de pasar del auto 60 a pasar del auto 61, ¿sí? Va a ser mayor, ¿sí? Si hacemos, si nos tenemos en cuenta los datos, el costo de pasar del auto 60 al auto 61, ¿sí? Es un incremento, representa un incremento de 4.600, ¿de acuerdo? Entonces, lo que vemos, ¿sí? Es que los costos marginales también son crecientes, ¿ok? En el punto A, el costo marginal era apenas de 2.200 y en el punto D, el costo marginal era de 4.600. ¿De dónde salen, digamos, estas cuentas? Simplemente de hacer, digamos, la diferencia, ¿sí? Entre los costos, ¿tá? La diferencia entre los costos totales, ¿sí? De incrementar en una unidad adicional los A. Entonces, calculando, digamos, el costo marginal en cada punto de la función de costos, podemos dibujar la curva que aparece en el gráfico de abajo, ¿sí? Entonces observen, como comentábamos hoy, que la función de costos totales es más plana, ¿sí? Hacia la izquierda, es decir, cuando Q es chico, ¿sí? Y se va volviendo más empinada a medida que Q crece, ¿sí? Esto es una forma de decir, digamos, que el costo marginal aumenta a medida que aumenta Q, ¿sí? Es decir, que la empresa presenta costos marginales crecientes, ¿sí? El costo marginal creciente, ¿sí? Es lo que causa, digamos, que a partir de B, los costos medios también aumenten, ¿sí? Fíjense que los costos medios vienen de forma decreciente hasta el punto B, ¿sí?
y luego, digamos, comienzan a subir luego de este mínimo en B, ¿sí? En el gráfico inferior, ¿sí? Lo que vemos es que cuando los costos medios, ¿sí?, se encuentran por encima del costo marginal, o sea, en toda esta zona, los costos medios son decrecientes, ¿sí?, hasta este punto en B, en donde el costo marginal supera, ¿sí?, al costo medio. O sea, en este tramo, ¿sí?, el costo marginal se encuentra por encima del costo medio, y allí los costos medios son crecientes, ¿sí? Es decir, a la derecha de B, ¿sí?, a la derecha de B, la curva de costos medios, ¿sí?, pasa a ser creciente, ¿sí?, y se encuentra por debajo de la curva de costos marginales. ¿De acuerdo? El punto B representa, como ya dijimos, el mínimo de los costos medios. Como se observa aquí, el costo marginal atraviesa, ¿sí?, a la curva de costos medios en su mínimo, o sea, en el punto B. ¿Sí? Entonces, teniendo, digamos, en cuenta los datos del video pasado en cuanto a la función de costos totales de los cereales, que era 2 por Q, y por lo tanto era simplemente una recta creciente, ¿sí? Contestemos, ¿qué es lo que pasa, digamos, o sea, cuando estos costos son simplemente una recta, o sea, no se atañen a esto, sino que son una recta, ¿sí? ¿Qué pasaría en esos casos? ¿Ah? Y ahora fíjense, ¿sí?, teniendo en cuenta lo que vimos hasta ahora, ¿sí?, hay dos investigadores, Collal y Collal, investigaron básicamente el costo total, digamos, de las universidades que representaban estudiantes de pregrado y estudiantes de posgrado, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí?, llegaron a la conclusión de que para 2.750 estudiantes, ¿sí?, de pregrado, el costo total era 21.062.250, ¿sí? Para 5.500 estudiantes, el costo total era 40 millones. ¿De acuerdo? El costo marginal de esto, del 2.750, era 7.259. El costo medio era 7.659 y así sucesivamente. Teniendo en cuenta estos datos, ¿sí?, me pide el ejercicio, o sea, no tengo este dato llenado, y entonces me pide el ejercicio que calcule, ¿sí?, cuál sería el costo total para 8.250 estudiantes, ¿sí? Fíjense que nos falta llenar este cuadrito y básicamente lo que me pide es llenarlo, ¿sí?, y cómo lo completarían, digamos. O sea, qué cuenta tienen que hacer para sacar el costo total de 8.250 estudiantes. Así que si quieren pausen el video, aquí es simplemente una cuentita bastante fácil, teniendo en cuenta los conceptos que acabamos de ver de costo total y costo medio. Bien, vamos a ver ahora entonces cómo la empresa esta que produce autos diferenciados, autos exclusivos, fija los precios, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo veíamos? Eh, Al comienzo dijimos, los autos, ¿sí?, no son bienes homogéneos, o sea, no todos son iguales, sino que son productos diferenciados. O sea, esta empresa, ¿sí?, produce autos exclusivos, ¿ok? Autos que se diferencian unos de otros. Entonces, para ver cómo fija el precio la empresa, ¿sí?, vamos a ver dos herramientales, ¿sí?, que ya vimos en el video anterior, que son la curva de demanda y la curva de ISO-beneficio. ¿Ok? Entonces, si ustedes se acuerdan, ¿ah?, básicamente, ¿sí?, la curva de demanda, lo que decíamos es, cada consumidor, ¿sí?, tiene una disposición a pagar por el producto, ¿sí?, y esa disposición a pagar por el producto depende de cuánto lo valora, ¿ok?
Por ejemplo, acá lo que vemos, ¿sí? O sea, supongamos que ordenamos a los consumidores, ¿sí? Según su disposición a pagar, ¿sí? Y hacemos una fila, ¿sí? Y ubicamos, ¿sí? Primero a los que tienen mayor disposición a pagar, ¿sí? O sea, y segundo al segundo mayor de disposición a pagar, y así sucesivamente. O sea, los ubicamos primeros a los que tienen mayor disposición a pagar, y a los que tienen menor disposición a pagar los ubicamos uno. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, acá va a estar el consumidor que tiene una disposición a pagar de 8.000. ¿Ah? Y último va a estar el consumidor que tiene una disposición a pagar casi de 0. ¿Ok? En el lugar 100 va a estar ese consumidor. ¿De acuerdo? Entonces, lo que nos muestra el gráfico, ¿sí? Básicamente es el número de consumidores cuya disposición a pagar es mayor o igual que el precio, ¿ok? Mayor o igual que P, siendo P el precio del producto, ¿ok? Por ejemplo, si elegimos un precio de 3.200, como aparece acá en la gráfica, ¿sí? Lo que nos muestra esta imagen es que habrá 60 consumidores, ¿sí? Dispuestos a pagar, ¿sí? 3.200 pesos por el auto, o 3.200 dólares por el auto. Fíjense que acá hay uno que está dispuesto a pagar 8.000. Acá va a haber otro, sí, otros 10 más que están dispuestos a pagar 7.000. Acá va a haber otros 20 más que están dispuestos a pagar 6.000, y así sucesivamente, ¿sí? En total vamos a tener 60, ¿sí? 60 que están dispuestos a pagar, ¿sí? 3.200 dólares o pesos o más, ¿ok? Entonces, vamos a decir que la demanda de autos a un precio de 3.200 es de 60. Cuanto más alto sea el precio, menor será la cantidad demandada, ¿sí? O sea, si el precio se va a 8.000, entonces vamos a tener pocos consumidores que quieran pagar ese precio, y cuanto más bajo sea el precio, ¿sí? Mayor será la cantidad demandada. O sea, si el precio es 1.000, vamos a tener casi que 80 consumidores, 85 consumidores dispuestos a pagar ese precio. ¿De acuerdo? Por lo tanto, esto es lo que veíamos, ¿sí? Como la ley de la demanda, ¿sí? Cuanto más alto el precio, menor la cantidad demandada; cuanto más bajo el precio, mayor la cantidad demandada. Como veíamos en el video anterior, los beneficios de una empresa los puedo escribir como las diferencias entre los ingresos totales y los costos totales, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, los costos de la empresa de cereales eran simplemente 2 por Q, ¿ah? Y los ingresos vienen dados como P por Q, y entonces podíamos escribir los beneficios como P menos 2 por Q. ¿Ah? Ahora la pregunta sería, ¿qué pasa, ¿sí? Si el costo no es constante por unidad? ¿Sí? Es decir, no tenemos información, ¿sí? De esos 2 pesos. O sea, no puedo, digamos, afirmar, ¿sí? Que cada auto me salga 2 pesos. O sea, si eso no lo tengo, ¿sí? Entonces los beneficios, ¿sí? Pasan a ser una función, digamos, no tengo información de este 2, y entonces me quedarán los beneficios iguales a los ingresos, P por Q, menos los costos totales. Y lo noto así porque en principio no tengo la información de que sean 2 por Q. ¿De acuerdo? Ahora bien, recuerden, ¿sí? Recuerden, y si fueron capaces de resolver el ejercicio, esto lo tendrán presente, que los costos medios son el ratio, ¿sí? O el cociente entre los costos totales y la cantidad producida, ¿sí? Por lo tanto, ¿sí? Por lo tanto, fíjense que despejando simplemente, pasando el Q para acá, puedo decir que los costos totales, ¿sí? Van a ser los costos medios por la cantidad, ¿sí? Es un simple despeje, digamos, si esto está dividiendo, pasa multiplicando por el otro lado, y entonces la cantidad por el costo medio me va a quedar igual a los costos totales. Entonces, si hago esa pequeña cuentita, los beneficios los puedo escribir como P por Q menos los costos medios por Q. Y entonces acá tengo la posibilidad de sacar Q de factor común, y el beneficio me va a quedar Q, que lo saco de factor común, multiplicado por P menos el costo medio.
Volvamos entonces a el concepto de la curva de isobeneficios, pero en este caso, ¿sí? Vamos a ver la curva de isobeneficios en productos diferenciados, ¿sí? Entonces, en este caso, ¿sí? La curva de isobeneficio va a depender de la forma, ¿sí? De la curva de costos medios, ¿sí? Si ustedes se acuerdan, la curva de costos medios en nuestro ejemplo era decreciente hasta Q igual 40 y luego se volvía creciente, ¿sí? La tenemos por aquí, ¿ok? Decreciente hasta Q igual 40, ¿sí? Y creciente a partir de Q igual 40. ¿De acuerdo? Entonces, la curva celeste, en este caso, me indica, ¿sí? La curva de isobeneficio que me reporta, ¿sí? Un beneficio económico cero, ¿sí? Es decir, va a reflejar las distintas combinaciones de precio y cantidad para los cuales, ¿sí? El beneficio es cero. Esta curva de isobeneficio coincide justamente con la curva de costos medios. ¿Ah? Si ustedes se acuerdan en el video anterior, ¿sí? La curva de isobeneficio que me daba beneficio cero en la producción de cereales era simplemente una recta, ¿sí? Que se ubicaba, una recta horizontal que se ubicaba en P igual 2, ¿sí? Y era siempre horizontal, ¿sí? ¿Por qué? Porque los costos medios en el caso de la producción de cereales, en el video anterior, eran constantes. En este caso tenemos, ¿sí? Que los costos medios tienen forma de U. Entonces, eso hace que la curva de isobeneficio, ¿sí? Tenga esta forma. ¿tá? Eso hace, digamos, la curva de isobeneficios va a depender, digamos, de la forma de costos medios. En este caso, la curva de cero beneficio económico es de este estilo, ¿sí? No va a ser una recta como lo era en el caso anterior, ¿sí? Obviamente la empresa no querrá situarse en esta curva de isobeneficio celeste porque ahí obtendría un beneficio económico nulo, ¿sí? Por lo tanto, la empresa va a tratar de elegir curvas de isobeneficio lo más alejadas del origen posible. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense que en este caso, ¿sí? Volvemos a tener en cuenta la curva de costos marginales, ¿sí? La cual para nosotros era creciente, ¿sí? Recuerden, en el punto A que producíamos 20 autos, ¿sí? Los costos marginales eran 2.200, mientras que en el punto D eran algo así como 4.600 cuando producíamos 60 autos, ¿ok? La curva de costos marginal es creciente, ¿sí? Entonces, fíjense que la curva de isobeneficio, ¿sí? Tiene pendiente negativa, o sea, se comporta de forma decreciente cuando el precio, ¿sí? Está por encima del costo marginal, ¿sí? Y luego, cuando el precio está por debajo del costo marginal, o cuando el costo marginal está por encima del precio, que es lo mismo, la curva de isobeneficios, ¿sí? Pega una vueltita y se vuelve creciente, ¿sí? Por ejemplo, situémonos en esta curva de isobeneficio de 70.000. Fíjense que acá, ¿sí? Si yo me paro por acá en este punto, ¿sí? El precio, ¿sí? Es casi 7.000, supongamos 6.800, y el costo marginal es 2.200, ¿ok? Supongamos que estamos por acá. El precio es mayor al costo marginal, ¿sí? Entonces, en ese caso, fíjense que la curva de isobeneficio viene de forma decreciente. ¿Ah? ¿Hasta qué punto va a caer la curva de isobeneficio? Hasta acá, en este caso, ¿sí? Hasta el punto Q igual 60. En este caso, ¿sí? Fíjense que si seguimos avanzando hacia la derecha, por ejemplo, Q igual 70, el precio, ¿sí? Se encuentra por acá, o sea, por debajo de los 5.000, y el costo marginal se encuentra por acá, es decir, por encima de los 5.000. Por lo tanto, en este caso, cuando el costo marginal es mayor al precio, ¿sí? La curva de isobeneficios, ¿sí? Se vuelve creciente. ¿Ok?
la diferencia entre el precio y el costo marginal, ¿sí?, lo vamos a llamar margen de beneficios, ¿sí? Y la pendiente de la curva de isobeneficio la vamos a poder calcular como el cociente entre el margen de beneficios y la cantidad producida. ¿Okay? Entonces, nos vamos a preguntar, ¿cuál es la mejor combinación de precio y cantidad para la empresa que, o sea, maximicen sus beneficios? Y recuerden que las únicas elecciones factibles que tiene la empresa se encuentran, ¿sí?, en la curva de demanda o por debajo de ello. O sea, la empresa, ¿sí?, recuerden que está limitada por la curva de demanda, ¿sí? Recuerden que esta área era, ¿sí?, el conjunto factible que la empresa podría elegir, ¿sí? Por lo tanto, para maximizar los beneficios, la empresa va a intentar situarse en el punto de tangencia entre la curva de demanda y la curva de isobeneficio más alejada del otro. En este caso, se va a situar, ¿sí?, en la curva de isobeneficios negra, que corresponde a una curva de isobeneficios que otorga un nivel de beneficio de 63.360, es el punto E, ¿sí? En ese punto, sí, la combinación es que el precio sea igual a 5.440 y la cantidad igual a 32. O sea, este Q asterisco es 32 y este P asterisco es 5.440. Con esa combinación, los beneficios nos dan 63.360. ¿Sí? Notar, digamos, o sea, tengan presente que en este punto, ¿sí?, la curva, digamos, de este punto se encuentra a la izquierda y arriba del cruce entre la curva de costos marginal, ¿sí?, y la demanda. Dicho de otra forma, la intersección entre la demanda y la curva de costos marginal se encuentra a la derecha y abajo del punto E, ¿ok? Y esto va a ser importante para lo que viene en las secciones siguientes. ¿Ah? Entonces, como en el caso de los cereales, ¿sí?, la combinación óptima de precio y cantidad lo que hace es equilibrar dos relaciones costo-beneficio, ¿sí? Básicamente, lo que hace es igualar lo que la empresa está dispuesta a sacrificar de precio, ¿sí?, por una unidad más de cantidad, manteniendo el mismo nivel de beneficio, ¿sí? Eso lo iguala con lo que efectivamente tiene que sacrificar de precio a cambio de una unidad más de cantidad. ¿De acuerdo? Este problema, ¿sí?, este problema es muy similar a los modelos que veíamos en la unidad 3. ¿Ok? Recuerden, la pendiente de la frontera factible, ¿sí?, la pendiente de la frontera factible que en los modelos de la unidad 3 presentaba la tasa marginal de transformación, en los modelos de estudio era la tasa marginal de transformación, ¿sí?, entre notas y tiempo libre. En este caso va a ser la tasa marginal de transformación de precios más bajos en mayores cantidades vendidas. Y en cambio, la pendiente de la curva de indiferencia, que en este caso viene dado por la curva de isobeneficio, es la tasa marginal de sustitución de precios más bajos en mayores cantidades vendidas, ¿tá?, de manera de mantener el mismo nivel de beneficio, ¿sí? Dicho de otra forma, si comparamos esto con el capítulo 3, ¿sí?, o con los modelos que veíamos en la unidad 3, en este caso la demanda que enfrenta la empresa representa lo que para nosotros era la frontera factible, ¿sí?, en el caso de el estudiante, ¿ok? Y a la vez la curva de isobeneficio representa, ¿sí?, lo que para el estudiante eran las curvas de indiferencia entre tiempo libre y no. Entonces, teniendo en cuenta los conceptos que vimos, ¿sí?, traten de pensar un poquito estas preguntas sobre. El ejercicio me dice, bueno, la curva de isobeneficio de los autos tiene pendiente negativa cuando Q es baja, o sea, la curva de isobeneficios viene decreciendo, ¿sí?,
y comienza a tener positiva cuando Q es alta, por ejemplo, 40 o más. En cambio, ¿sí?, la curva isobeneficios de los cereales, ¿ah?, tiene pendiente negativa para todo. ¿A qué se debe esto? ¿Sí? Esa es un poco una de las preguntas, digamos, que está planteada, ¿sí?, y que tienen que responder. Piensen un poco, digamos, en las funciones de costos que hemos dado, en las formas, digamos, que enfrenta los costos la empresa productora de cereales, y por otro lado la empresa productora de autos. ¿Ah? En el video siguiente vamos a ver otra forma de mirar la maximización de beneficios, ¿sí?, que está asociada, digamos, a encontrar el punto de tangencia entre la curva de demanda y la curva de isobeneficio. Vamos a ver las ganancias del intercambio que se derivan con ello. La elasticidad de la demanda es un concepto importante para analizar esto, y finalizaremos con la competencia y el poder de mercado.